estamos haciendo este tipo de reuniones como esta mesa. Es una mesa en este marco que tiene que ver con la educación artística. Eh, que quiera leer el documento que hemos presentado original de la construcción de este foro, lo puede encontrar en las redes sociales de La Blanco Encalada, el Centro Cultural La Blanco Encalada. Repito, en el marco de este foro, nosotros estamos reuniéndonos para en función de lo que creemos una crisis de identidad de nuestras artes visuales, de todo lo que está pasando con la cultura, y tratar de ir pensando en el punto de lo que es educación artística en este caso, con los invitados que está Gerardo Cianciolo, de Bellas Artes Manuel Belgrano, Osvaldo Krasmanski, docente de la UNA y docente de la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, y Nicolás Boschi, docente de la Escuela de Cerámica Arranz y de la de Buenos Aires, la de la Escuela de Bellas Artes de Lola Mora de Quilmes. La idea es que comience hablando, y falta Silvia Carrasco, que estamos esperándola, que es exdirectora del Polivalente de Arte de San Isidro. Le queremos, ya yo sé más o menos la dinámica, como de qué tiempo más o menos manejar, y le queremos dar la palabra a Gerardo Cianciolo sobre sus reflexiones sobre la educación artística y todo lo que tenga que ver con la educación cultural. Bueno, empiezo entonces. Bueno, en principio, me parece que no se puede hacer un análisis de la educación artística sin hacer una pequeña visión de lo que es la educación en general, ¿no? La educación en general, desde que se ha producido la ley federal en los 90, generó un fraccionamiento del sistema educativo que depositó en cada una de las jurisdicciones ciertas políticas educativas y esas jurisdicciones marcaron prioridades en sus políticas educativas. Y en ese sentido, la educación artística salió bastante mal parada en casi todas las jurisdicciones y particularmente acá en la Ciudad de Buenos Aires. Este, ¿Por qué sale mal parada? Porque, bueno, porque obviamente cuando se aplican las políticas del Banco Mundial y las políticas del neoliberalismo que tratan de implementar sistemas educativos al estilo finlandés o al estilo americano, tenemos esta situación de que, claro, el presupuesto es el que rige la política educativa. Y las escuelas artísticas sufrieron esta situación de cercenarle sus presupuestos. Hay varios puntos, varios casos puntuales. Uno es, bueno, el caso más emblemático que tenemos y que nos tocó a todos muy cerca fue el tema de la creación del IUNA en su momento. La creación del IUNA produce un fraccionamiento de una unidad académica que venía de hace mucho tiempo y separa a una escuela como la Belgrano de la Porredón y la Cárcova, destruye la Cárcova, la fagocita en un museo, el rectorado se queda con toda la parte de la Cárcova y lo que es la parte de artes visuales queda por un lado la Belgrano, que mantiene la lógica histórica de la Belgrano, y por otro lado queda el IUNA. Pero aparte, no solo esto perjudica a la educación artística de estas tres escuelas, sino que perjudica a todas las demás escuelas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires artísticas, porque no solo está la Belgrano, está la Lola Mora, está la Irurtia, las escuelas de danzas, las escuelas de teatro, todas se ven perjudicadas. ¿Por qué? Porque al hacerse una jurisdicción, a marcarse la idea de que la ciudad se haga cargo de las escuelas, todos los presupuestos que tenía cada escuela en su momento se unifican en uno y por lo tanto se dividen y se reducen para cada una de las escuelas. ¿Por qué hablo del presupuesto? ¿Por qué planteo esto? Porque tiene que ver con el sostén de las escuelas, tanto en los recursos administrativos, los recursos humanos, los recursos académicos. Todas las escuelas hoy en día están sufriendo por esta pandemia la situación de deterioro y falta de inversión durante 12 años largos
y si contamos los 90, de la falta de inversión en la educación artística. Entonces, con esa lógica que vivimos nosotros hace mucho tiempo, con los gobiernos de Macri y ahora el gobierno de Larreta, primero la situación de la educación artística pasó por una serie de modificaciones que tuvo que ver con ese paso de un nivel que era un nivel magisterio, con un nivel medio que otorgaba título docente, a un nivel del profesorado. En ese pase, en esa situación, bueno, se generan un montón de conflictividades que incluso terminan, de alguna manera, terminan como interviniendo en lo que son los planes de estudio de estas escuelas. ¿Qué pasa? Al ser profesorados y a meterse ya el Instituto de Formación Docente a nivel nacional, estas escuelas tienen un incremento excesivo de materias teóricas. Nosotros tenemos, dentro de la Escuela Manuel Belgrano, tenemos 3 campos. El campo de la formación específica, que son los talleres, el campo de la formación general, que son las materias como sociología, filosofía, arte y sociedad, que son un montón, y el campo de la formación profesional, que es el campo donde se da la parte pedagógica. Y el problema que tenemos, por ejemplo, es que tenemos gente formando docentes en las escuelas de arte que vienen con títulos de ciencia de la educación, pero ningún título de apoyatura artística. ¿Se entiende? Entonces, ahí hubo que recomponer un montón de adaptaciones para que ese profesor que venía de ciencia de la educación, que nunca en su vida había agarrado un pincel, ni una esteca, ni una gubia, entienda lo que es la práctica de la plástica, ¿no? Entonces, esas situaciones que en un principio se pensó que, bueno, que cuando se concursan estas materias tienen que tener la doble titulación. Bueno, después se dejó de lado porque generaba toda una situación de discriminación, entre comillas, pero eso influye mucho en lo que es la carrera artística en sí misma. ¿Por qué? Porque el estudiante, cuando cambió el perfil de los estudiantes de artística. Hoy nosotros no tenemos los perfiles que cuando estudiábamos nosotros en las escuelas de las históricas. Y entonces también nos modifica el perfil del egresado. Esto es una discusión que se está dando ahora, que hay que tomarla con mucho cuidado porque cuando uno plantea hacer modificaciones a lo que serían los planes de estudio, ahí se mete la lógica del mercado de la educación por parte del gobierno de la ciudad para, obviamente, cercenar horas. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro plan de estudio, lo compartimos con el Lola Mora, el profesor, y el Lola Mora tiene un profesorado orientado que comparte con el IRURTIA. El temor que tenemos nosotros ahora en la formación artística es que con la Universidad de la Ciudad, que es la famosa UNICABA, ellos tienden a unificarnos en los contenidos y también en la cantidad de horas. ¿Se entiende? O sea, vos vas a tener la Facultad de Artes Visuales con un decano que va a regir las 3 escuelas y esos estudiantes van a circular por las 3 escuelas, ¿no? Tanto virtual como físicamente. ¿Eso qué produce para nosotros? Que es para nosotros catastrófico, obviamente la baja de matrícula, la caída de horas, y obviamente seguir bajando los presupuestos. En materia de lo que son los contenidos de las escuelas de arte y qué está pasando en la educación concretamente, qué pasa con el estudiante que viene a las escuelas de arte. El estudiante que viene a la escuela de arte quiere aprender a trabajar en los lenguajes, los diferentes lenguajes. Cuando el estudiante empieza a transitar la escuela, se da cuenta que no solamente están los lenguajes, sino tienen una cantidad terrible de horas que le comen esa formación. Y aparte, hay una lógica que hoy se está dando últimamente, y se está dando mucho en algunos talleres, que tiene que ver un poco con la exigencia, ¿no? La exigencia en la formación, a mi entender, y yo lo estoy viendo ahora como director de la escuela, ha caído un poco, ¿no?
Hoy los conceptos de evaluación que hay sobre un dibujo, por ejemplo, o sobre una pintura, son muy escuetos, ¿no? Es como que se transita mucho en la cuestión de opinar sobre la libre expresión, sobre lo interesante que hiciste, sobre qué novedoso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que soy profesor de cuarto año de pintura, recibo estudiantes que cuando les hablo del par de complementario, que es un contenido de segundo año, no tienen ni idea de lo que es un par de complementario, por ejemplo. Y ahí se produce un choque. ¿Cuál es el choque? Que estamos los que nos acusan de académicos, ¿no? Contra los que son contemporáneos, ¿no? El tema del concepto de lo contemporáneo se está metiendo en las escuelas que son las escuelas, para mí entender, preparatorias. Yo no estoy diciendo que no se toque ni se vea la cuestión del arte contemporáneo, pero me parece que a eso se llega después de un trayecto de trabajo que tienen que transitar en el conocimiento y en la práctica y el oficio, ¿no? Del lenguaje. Y ahí es donde me parece que estamos teniendo un problema, porque yo digo, una academia, qué sé yo, cuando la academia, tengo un libro en la Belgrano de fotos de la academia viejas, y yo te puedo asegurar que no tiene nada que ver con lo que son las escuelas ahora. O sea, la academia estaban todos hacían la misma flor de lis y vos veías la flor de lis, eran todas iguales. No había ni un pequeño detalle diferente. O sea, eso era la academia, que ponías una manzana y eran todas las manzanas iguales. Hoy no sucede eso, porque justamente se trabajan contenidos en función del oficio, de la gestualidad, pero que sepan cuál es el contenido que se está trabajando en cada lenguaje. Y ahí es un problema que se está dando hoy en la escuela y para mí tiene que ver mucho con todo el avance de la cuestión de la informática, de las redes sociales, de que mucha gente llega con muy poco a ser alguien, a ser reconocido, ¿no? Es como que parece que todos los que seguimos con la misma lógica que veo, uy, los grabadores de Oaxaca son unos genios, unos grosos, y acá nos dan cualquier cosa, pero allá se sigue trabajando mucho con esas diferencias. Y la verdad que toda la gente que labura y que uno se da cuenta que labura, está trabajando el oficio, está profundizando constantemente el conocimiento. No es que le sale por casualidad lo que hace. Eso en las escuelas, por lo menos en la Belgrano, es algo que nosotros lo estamos trabajando y lo estamos trabajando como tratando de, bueno, generar muestras en la escuela, como se han dado el año pasado, que no son muestras solamente, sino que son muestras pedagógicas. O sea, el que hace la muestra en la escuela da una clase, da 3 clases abiertas, charlas, o sea, para entender de qué manera, ¿no? Esa persona que está haciendo su exposición llega a ese resultado o está transitando esa etapa, ¿no? Este, pero concretamente está todo relacionado para mí y lo que yo estoy viendo es que los viejos egresados de la Porredón, de la Belgrano, de la Cárcova, ya se están jubilando todos, no se están quedando de estos compañeros que estaban trabajando en ese momento y ya empezamos a tener todo un recambio generacional eh, de aquellos egresados que están saliendo de las universidades. Y vienen con toda otra lógica, vienen con una lógica bastante. Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. Nosotros tenemos 2 planes de estudio. Uno que es el de 4 años y uno más, y uno de 5, ¿no? Que el alumno que hace ese quinto año se le reconoce por equivalencia lo que hizo en los 4 años. Se supone que en ese quinto año, el estudiante lo que hace es transita muchas más horas de taller, ¿no? Y trabaja un proyecto propio, o sea, empieza a elaborar una idea de proyecto personal que lo guía el docente. Bueno, hay talleres donde no se trabaja, se habla nada más, por ejemplo. Muy parecido a lo que pasa en la UNA. Se habla, se habla y realmente es preocupante porque realmente se está perdiendo esta lógica de lo que es eh, los recursos que te da un lenguaje no son que me los aprendí, ya está, paso a otra cosa.
No, esos recursos son recursos que constantemente están interactuando con nosotros en función de un proyecto que tengamos y en función de la transposición didáctica en nuestro rol docente. Si yo tengo un docente que me enseña toda mi carrera a hablarme en escultura, en grabado, en pintura, yo cuando dé clase, lo único que voy a hacer es hablar, porque no voy a tener la experiencia del oficio en el taller. Entonces, me parece que esas cosas, a veces, no nos ubicamos en la lógica de lo que es la formación artística. Nosotros como escuela tenemos un proyecto, tenemos un plan de estudio, tenemos una lógica que está avalada por un recorrido histórico de la escuela, donde la presencia y el trabajo de taller en la verano es fundamental. Cuando se hizo el profesor nos han querido sacar horas de taller y nosotros hemos peleado para que eso no suceda de ninguna manera, hemos logrado que no lo saquen, pero en esa idea de poder mantener esta lógica que viene con todos los cambios, obviamente con actualizaciones, con metodologías nuevas, con todo, pero siempre manteniendo la idea de que los lenguajes que aprendemos en la escuela están vinculados a un oficio, a contenidos académicos muy claros, ¿no? Y que vos necesitas un proceso de incorporación de conocimiento, de práctica, de sistematización y después de reelaboración, tanto en lo pedagógico como en tu parte creativa. Es decir, eh, vos salís hoy, siempre decimos, hoy hay pibes que se compran una prensa y empiezan a dar taller de grabado, y capaz que egresó en el año pasado, y vos decís, ¿cuál es la experiencia docente que tiene una persona para ponerse a enseñar cuando terminó de estudiar ahora? O sea, ¿cuáles son los plazos? Es como que todo es muy rápido, muy veloz. Y en la escuela pasan cosas similares. Entonces, me parece, y bueno, ya voy redondeando, que la lógica, creo que toqué más o menos todos los temas, me parece, pero tiene que ver con esto, ¿no? Primero, incrementar los presupuestos, los recursos. Yo les digo, en la Belgrano se está enseñando con caballetes de hace 40 años. Tenemos caballetes que los recauchutamos con alambre y siguen funcionando porque son buenos, y los que mandan nuevos se rompen al año. Así que, pero estamos teniendo, por más que uno diga que para mí no es poca cosa, pero por ejemplo tenés una escuela que en el turno noche estudia pintura, grabado, escultura en la penumbra, por ejemplo, ¿no? Esos recursos que uno, y yo creo que esto se repite en todas las escuelas, porque no es en la verano solamente, es algo que es un reclamo constante y es un ninguneo constante. ¿Se entiende? De hecho, entre comillas, yo hace 2 años casi que no cobro mi sueldo de director, para que se den una idea de cómo es la situación de la educación artística. O sea, vos tenés como una dejadez, y cuando uno, por eso digo que el tema de la inversión es importante, el tema del proyecto político es importante. ¿Para qué queremos la educación artística? En este caso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué queremos formar? Por lo que te parece lo que dice el área, que las reuniones que tengo yo, parece que es para que nuestros chicos se expresen en los eventos que organiza el gobierno de la ciudad, lo cual es una locura y es un despropósito, ¿no? Entonces, uno lo que hace es trabajar con lo que tiene, con donaciones, con lo que puede, con lo que le podés sacar a la cooperadora que depende del nivel medio, que te retasea un montón de recursos. Entonces parece que la educación artística sigue estando en un segundo plano. Y, y realmente me parece que toda la problemática de la educación artística que tenemos hoy en día está, de alguna manera, no de alguna manera, está interferida por un proyecto político que no le interesa la formación artística y que lo que quiere como objetivo es que eso se centralice en los espacios privados, en los espacios de fundaciones, en espacios que lo manejen ciertas empresas, porque ustedes saben que nuestros estudiantes, si quieren salir y tener una lógica, una posibilidad de poder realizarse y empezar, no hay recursos, no hay posibilidades. El pibe egresa y cae en la docencia, tiene que ir a la docencia o pensar un proyecto propio
en lo que es la parte de la producción artística, ir como proyectándose como artista plástico, es muy difícil. Es muy difícil porque no, las escuelas tendrían que tener, ¿no? El gobierno, o sea, tendría que tener proyectos que le den posibilidades a los estudiantes para poder desarrollar esa parte artística. Imagínense que nosotros eh, las, la salida laboral de nuestros estudiantes es limitada también. No tenemos muchas horas de plástica en las escuelas primarias, damos para nivel inicial y no tenemos horas de plástica a nivel inicial nosotros. Es decir, no hay, no existe, no se armó nunca. Le damos el título para que dé clase en inicial, pero no. Vos vas a un jardín y plástica lo da la maestra. Y redondeo, sí. Pero bueno, lo único que, porque quizás no son todas pálidas en esta lógica, pero lo que me parece importante es que siempre que hubo una intención de un proyecto político de avanzar sobre la educación artística, las comunidades organizadas defendieron lo que implica la educación artística inclusiva, con equidad, bueno, democrática, y eso es valorable, ¿no? Es valorable porque eso nos da a nosotros la posibilidad y una esperanza de que sabemos que podemos ir avanzando, ¿no? Y ir sacándole algunas migajas a este sistema. Pero, y lo que da bronca es que tenemos un montón de estudiantes, ¿no? Que tienen una capacidad de laburo y de trabajo y de proyección en las artes visuales que a veces, por no tener recursos, quedan en el camino. Y la verdad que es una lástima, porque si tuviésemos más recursos, yo creo que podríamos desarrollar una mejor educación artística en todo el ámbito del gobierno de la ciudad. Así que bueno. Gracias, Gerardo. Es difícil, ¿no? Encarar estos temas con la brevedad que se pide. Creo que es un tema muy amplio, muy largo. Es para desarrollar seguramente en otros encuentros donde vamos a seguir charlando sobre este tema. Queremos darle entonces ahora, te agradecemos tu aporte y queremos decirte que después, con las preguntas y en el cierre, seguramente vamos a poder también ampliar un poquito más. Queremos pedir entonces a Osvaldo Kramaski, docente de la UNA y de la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, que nos dé también una idea del panorama y cómo él ve la educación artística lo más breve posible. Osvaldo. Hola a todos y todas. Prometo ser mucho más breve porque tengo una mirada, Gerardo tiene una mirada más macro, yo tengo una mirada más micro de la experiencia como docente en instituciones públicas y sobre todo en profesorados terciarios de arte y también, bueno, en la ahora universidad, en la UNA. Sí creo que es muy difícil hablar de educación artística sin pensar en educación general porque más allá de las particularidades que afectan al ámbito de lo artístico, creo que hay cuestiones que tienen que ver con la educación general. Y son cuestiones que tienen que ver con las instituciones. Para mí hay ciertas falencias que puedo observar como docente que se va dando en las diferentes instituciones en las que he trabajado y que gran parte de esas falencias tienen que ver con la estructura institucional y también la responsabilidad que a uno como docente le cabe en esta situación. Porque más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con las diferentes gestiones administrativas de la educación, hay cuestiones que tienen que ver con puertas adentro de las instituciones, donde los docentes, de alguna manera, a veces más, a veces menos, tenemos voz y voto, y podemos accionar en cómo se van dando algunas cuestiones. Yo creo que estamos en instituciones que tienen una estructura de 2 siglos atrás.
donde se enseñan disciplinas separadas, en espacios separados, en horarios separados y en días separados. Y esta fragmentación a veces se contrapone con lo que pasa puertas afuera de las instituciones, donde uno percibe en un continuum de sensaciones y percepciones simultáneas que pueden ser visuales, sonoras, corporales, intelectuales. Las escuelas todavía siguen teniendo estructuras donde todo esto se da en forma fragmentada y los estudiantes encuentran a veces, y de pronto uno los ve en el resultado de sus trabajos, esta dicotomía entre el adentro y el afuera. Yo creo que también que hay, por parte de los docentes de estas instituciones, que tenemos gran parte de responsabilidad en todo esto, cómo se está dando, hay como un atornillamiento en las certezas. Certezas que en algún momento fueron fundacionales, no nos permiten cuestionarnos ciertas realidades y nos obligan a tomar determinado partido y generar diferencias cuando esas diferencias podrían incluirse en una visión un poco más general. Me parece que, y esto lo puso de manifiesto esta desgraciada realidad que estamos viviendo, esta pandemia, que obligó a todos los docentes, no solo a los de artística, sino a los docentes en general, jugar un juego que no estaban por ahí preparados para jugar porque nos movieron a todos el tablero y nos cambiaron el escenario y nos obligaron a utilizar recursos que no estábamos acostumbrados a utilizar. Y el tema es que yo soy jefe de departamento de lenguaje visual de una de las escuelas donde trabajo y venían los docentes del departamento desesperados diciéndome que esto los estaba afectando físicamente, psíquicamente, que no sabían qué hacer. Y yo creo que esos mismos docentes en algún momento me plantearon que les enseñaban a sus alumnos que la Biblia para ellos era el léxico técnico de las artes plásticas, que no es más que un diccionario terminológico y que es lo más estático, poco flexible que puede ser. Yo en la institución donde trabajo, muchos de los libros, por no decir la mayoría, que se están utilizando como bibliografía, son los mismos que yo utilizaba cuando era estudiante hace 45 años atrás. Estoy generalizando y sé que hay un montón de diferenciaciones en cuanto a diferentes instituciones con características particulares. Pero yo creo que también esta situación que mencionaba Gerardo en un momento de su intervención, también es responsabilidad de los docentes que, que no podemos o que no tenemos la capacidad, y vuelvo a generalizar, de cuestionarnos a nosotros mismos. Tenemos una idea en la que creemos y la sostenemos a como dé lugar, y esto es lo que digo. En una realidad llena de incertidumbres, queremos sostener nuestras certezas y a veces esto es complicado, por no decir que a veces es imposible. Entonces me parece que a veces yo creo que se hace como un mal diagnóstico de la realidad. Porque más allá de que hay un montón de cosas que a uno les pueda parecer que no funcionan, que se contraponen a esas que uno puede creer, la realidad se compone de todo eso. Y me parece que, no sé, por lo menos desde mi experiencia personal,
tanto en la universidad, en la UNA donde trabajo, como en la Carlos Morel, que es la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, si bien hay un montón de problemas institucionales y algunos tienen que ver con las diferentes gestiones de gobierno que asumieron el municipio, eh, también hay un quedarse por parte de los que tienen en sus manos la enseñanza y el aprendizaje. Todavía existe un lado y otro lado del mostrador. Logramos que el mostrador desaparezca, pero no logramos que desaparezca esta diferenciación entre el docente, dueño de cierta verdad, y el alumno que recibe esa sabiduría. Hay un poco en el planteo que ustedes hacían en esa especie de texto que nos mandaron, hablaban de el rol del maestro, ¿no? Y el rol del maestro, uno que vivió épocas de maestros, yo no sé si queda muchos maestros vivos en la actualidad, eh, tenía desde cierta mirada romántica un sentido de pertenencia donde la sabiduría de la experiencia volcaba en sus discípulos y los discípulos tenían ese pertenecer a un grupo, ¿sí? Pero en la actualidad muchas de esas cosas han cambiado y creo que estamos ante una realidad un poco más, eh, o por lo menos desde el deseo, más cooperativa, más colaborativa, más donde la experiencia de cada uno puede contar y creo que a veces por estar demasiado centrados en nuestras certezas, impedimos que estas cosas sucedan. Eh, desde mi lugar como docente, yo creo que los docentes tenemos parte de responsabilidad de que estas cosas pasen, por hacer o por no hacer o por dejar hacer, pero eh, si bien las responsabilidades no son iguales, no creo que todo el problema esté puesto afuera de las instituciones. Yo creo que las instituciones se han quedado en el tiempo. Yo no puedo revivir la vieja escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, porque esa escuela de Bellas Artes tuvo sentido y tuvo presencia y tuvo sus características que la definían como un baluarte en un momento histórico determinado. Lo que en todo caso yo puedo es rescatar esas condiciones, ese sentido de pertenencia que tenían los estudiantes, esa forma de transmitir, pero con otra manera. O sea, no puedo, si no, me parece que nos estamos transformando en reproductores de, de sistemas, digamos. O sea, estamos reproduciendo lo que para nosotros es lo que funciona y eso es lo que le enseñamos a nuestros alumnos, que como docentes van a reproducir eso. Y yo creo que para evitar eso hay que repensar la educación en general, la educación artística en particular, el rol que tiene que jugar el docente, el rol de los estudiantes, el rol de la institución. Eh, Creo que las instituciones tendrían que salir más afuera, tener las puertas más abiertas. Me parece que todavía la institución es una especie de búnker que mantiene ciertas cuestiones a resguardo y que a veces también eso impide que en muchas situaciones la comunidad este, se haga cargo de la institución. Hablo de las instituciones donde trabajo, ¿no? Y la referencia que una institución de arte,
sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tienen la comunidad que es única, porque no hay la cantidad de instituciones que hay en Cava, por ejemplo, y cada ciudad, Quilmes, Avellaneda, tienen prácticamente una institución de arte que es el referente de formación artística de esa ciudad. Por lo tanto, no sé, a mí me parece que habría que tener una mirada más hacia afuera, más hacia la comunidad, incorporar la comunidad en las instituciones y no tener miedo a replantearse cuestiones por más certezas que tengamos. Justamente en este momento estamos en una época de mucha incertidumbre y la incertidumbre también es un recurso del aprendizaje, tal vez inclusive a veces más importante que las certezas. Bueno, un poco esa es mi reflexión sobre mi experiencia como docente en algunas instituciones de arte y como también una reflexión en función de cuál es la responsabilidad que a uno le toca como docente en función de esto que está pasando y que uno advierte y que por ahí a veces uno, no sin razón, todo, todo lo pone afuera de las instituciones, ¿no? Y yo creo que nosotros también somos responsables de lo que sucede en esas instituciones en las que trabajamos. Gracias, Osvaldo, y gracias, Gerardo. Yo quería presentar a un joven docente, para hacer un poco el complemento de visiones. Nicolás Boschi, que trabaja en la escuela Lola Mora, y creo que es una visión diferente porque es una visión de un tipo que está en la trinchera, de una generación anterior, fue mi alumno, o sea que lo conozco muy bien, y creo que tiene una visión diferente porque está viviendo, digamos, la experiencia de la docencia, eh, digamos, con más juventud que nosotros. Me refiero a Osvaldo y a Gerardo y a mí. Entonces creo que él tiene una visión diferente, una visión más renovada, e incluso ha hecho cosas muy piolas, muy de renovación de la estructura de las escuelas. Creo que no quiero anticipar nada, quiero que él lo diga porque tiene bastante para decir. Así que, Nicolás, adelante. Ahora sí, ahí está. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo la presentación y también te agradezco, la verdad, la formación, porque yo cada vez que me consultan tengo el honor de decir que fui formado por vos, que fui formado por Ari Cárdenas, que fui formado inclusive ya más allá de las escuelas por tipos como Pujía y admirando a tipos como Luis Escafati. Entonces, son referentes que a los jóvenes los guían. Y en su momento vos fuiste una guía muy importante, lo mismo que muchos docentes de la escuela. Nosotros, como generación, empezamos estudiando en el año 99 en la Pueyrredón, fuimos testigos del desguace de las escuelas. Y ese desguace siempre con un telón de fondo, que era lo presupuestario. Y que eso siempre terminaba por la destrucción de los contenidos, ¿sí? de los contenidos que teníamos que obtener para aprender el oficio. Y esto de aprender el oficio nos resulta muy importante porque creemos que el buen docente es el que ha practicado y profundizado. Vos no podés enseñar color si no lo practicaste y lo profundizaste y lo llevaste a lugares de experimentación. No podés estudiar la forma, no podés enseñar la forma si no la profundizaste, si la practicaste en el taller. Tal vez un poco para no superponerme o no decir más o menos lo mismo que escuchamos hasta ahora, me gustaría agregar algunas cosas con respecto a cómo se dan los concursos. Ahí hay dos formas de hacerse. En la escuela media, yo soy docente de Lola Mora en la escuela media y en la escuela superior o profesorado. En la escuela media nosotros tenemos que se elige a través de un puntaje que vos haces y que vos vas recolectando puntaje a partir de hacer cursos que muchas veces no tienen nada que ver con las artes visuales. Y llegás a cargos muy importantes, llegan gente que por ahí nunca agarró un pincel, por ahí gente de la pedagogía. Y ese terreno que va ganando la pedagogía, o muchas veces la semiótica, digamos, hace perder el terreno de lo que vienen a estudiar los pibes cuando vienen a nuestras escuelas.
viene a querer saber dibujar, a querer saber pintar. Entonces, por ahí, si tenemos directivos que no agarraron nunca un pincel, estamos en una complicación ahí. Esto se da en los concursos de media. En el concurso de profesorado es muy diferente. Hay una presentación de proyecto pedagógico y se evalúa también el puntaje de lo que tiene que ver con la trayectoria. Esto me parece muy interesante y por ahí me vuelco más a lo que son los concursos en el profesorado, teniendo en cuenta que los concursos docentes siempre se pueden mejorar. Pero, y ya después en la conclusión me gustaría un poco dar alguna idea con respecto a de qué manera podría mejorarse este tipo de concursos para enfocarnos en lo que tiene que ver con la enseñanza de las artes visuales. Con respecto a la comunidad, me gustaría contar la experiencia en Lola Mora, porque es una escuela que se ha fundado para incluir a la comunidad desde el principio. Estamos hablando de una escuela fundada por el peronismo para incluir justamente a la gente de Lugano 1 y 2, en lo que es la educación artística. Y la verdad es que se ha trabajado, todos los que entramos a la escuela lo podemos contar con orgullo, porque se ha trabajado desde un rancho hasta construir una escuela y tener un edificio propio que se pensó y se construyó, creo que es el único que hay en la Argentina, no sé si hay otro, para artes visuales. Siempre es alguna escuela o algún otro edificio, una fábrica, como es la RANS, que de repente se la adapta a una escuela de artes visuales. Y esto es interesantísimo, para todo lo que tiene que ver con las artes, con la iluminación del lugar. Recién lo escuchaba a Cianciolo hablar que trabajamos muchas veces en la oscuridad, y eso también tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas. Y en ese sentido sí estoy totalmente de acuerdo que siempre están recortándonos presupuestos por todos lados, y los docentes estamos haciendo de todo para poder mantener el nivel educativo que consideramos, ¿no? Dentro de esto, de la inclusión de la comunidad, luego en el profesorado también tenemos alumnos que se acercan queriendo ser docentes, y esto nos parece muy loable, muy interesante que tenga una salida laboral, y de la misma manera lamentamos como con lo que fue el desguace de la Pueyrredón, del vaciamiento de la Cárcova y después la desaparición de los magisterios, cómo se perdió esa fuente laboral que hacían un secundario y tenían una salida laboral inmediata. Y esto ya se habló muy bien desde lo macro en cuanto a lo que tiene que ver con la ley de educación del menemismo, ¿verdad? Entonces, con respecto a la inclusión de la comunidad, nosotros notábamos que no se le daba el lugar que creíamos necesario a los maestros. Y sobre eso, a ver, empecé diciendo, Ricardo, que yo estaba orgulloso de haberte tenido como maestro porque vos me enseñabas agarrando el lápiz, dibujando y contándome. Hacías las dos cosas. Dibujabas y además me contabas cómo lo hacías. Mira, esto se hace así. Vos construís una cabeza de esta forma, la plantás de esta otra manera. Eso es un maestro. El tipo que te dice, mira, esto se hace de esta forma, pero además, no solamente eso, sino que te da una enseñanza de vida. No me voy a, porque la verdad es que podría hablar de tus clases muchísimo tiempo, pero prefiero por ahí comentar y hablar de una experiencia que hicimos en la RANS, de la cual también formaste parte, que se llamó Grandes Maestros, que fue un proyecto que tuvo sus resistencias, pero lo pudimos hacer durante 8 años. Empezó en el 2010, y tenía que ver con acercar a tipos como Pujía, como Juan Carlos Di Stéfano, como Luis Escafati, como Ricardo Asler, entre otros, acercarlos a los alumnos, que muchas veces no tenían el contacto con su obra y su producción, y contarles que hay maneras de producción y formas de hacer que te dan una salida laboral y que tienen que ver con lo artístico y no solamente con lo docente. Entonces mostrar, mira, este tipo la hizo, por ejemplo, en Escafati por la ilustración. Alonso lo hizo por el medio de la pintura. Pujía lo encaró por la escultura. Asler dibuja y ilustra las revistas de Caras y Caretas. Así que hay un montón de salidas laborales. Si bien nuestro mercado en el arte es más bien una tienda, es chiquito, es muy pequeño, cada uno de ustedes se fue encontrando la manera de ir encontrando la salida laboral, ¿sí? Todos son docentes, todos trabajan en las universidades también, entonces cómo de alguna manera fueron logrando integrar el aspecto docente con el aspecto artístico, y lejos de estar en pugna eso, a nivel personal, a nivel de cada uno de ustedes, se incrementa y es un contrapeso necesario.
Entonces, a partir de ese proyecto nosotros pudimos, bueno, llevarlo adelante con distintas temáticas y a veces lo ampliábamos, no era solamente a las artes visuales, vino gente también de, bueno, de la cerámica, de la danza, de la música. La verdad que fue muy interesante y unía a la escuela de modo transversal, porque venían pibes del magisterio, del profesorado, de otras escuelas, estaba re bueno, venían invitados, la verdad que fue maravilloso, pero nunca, siempre lo tuvimos que hacer desde media, invitando al profesorado, ¿no? En el profesorado siempre había como una resistencia a la idea del maestro, ¿no? Porque, bueno, está esa idea de que los maestros ya no hay, de que los maestros ya no existen, de que la pintura murió y todas esas posmodernidades, o como le gustaba decir a Jauretche, la soncera, ¿no? Y tenía que ver con eso, con acercar a los artistas nacionales. Eso también, y que cada uno de ustedes les daba una mirada de las problemáticas que teníamos en Latinoamérica y en el país. Y ahí hay un punto, ustedes en algún punto del texto que nos enviaron hicieron un eje con respecto a lo gubernamental. La verdad es que no hay proyectos en profundidad a nivel gubernamental que tengan que ver con esto. No hay una relación pedagogía-gubernamentalidad con las escuelas. Todos los esfuerzos tienen que ver por ahí con proyectos individuales de muchos docentes con muchísimas capacidades que logran llevarse a cabo y muchas veces tienen más que ver con el esfuerzo de esos docentes que con los proyectos gubernamentales. Entonces, en ese sentido falta, ¿sí?, proyectos que tengan que ver con desarrollar nuestras problemáticas comunitarias, nuestras problemáticas latinoamericanas, y desde ahí los proyectos artísticos. Creo que tenemos que empezar a entender la educación artística desde nuestro propio lenguaje, como latinoamericanos. O sea, fue muy dañino esto de la educación finlandesa y tomar esos modelos, porque se volvió a repetir los mismos errores que se vienen repitiendo en cuanto a esa falsa actualización de las artes. La actualización la hemos hecho, de hecho. En ese paso del magisterio al profesorado se ha debatido muchísimo y hay una pugna y hay tensiones, ¿sí? Y con eso se tiene que continuar trabajando. Bueno, un poquito, tal vez a ver si me olvido algún punto, pero puedo aprovechar lo que sea el cierre para terminar de redondear la idea. Me parece que está bien ya de tiempo, ¿no? Bueno, perfecto. Creo que como diagnóstico ha estado muy bien. Los invitamos ahora a los disertantes a que nos cuenten un poco cuáles son los cambios que pueden sugerir para toda esta problemática y qué estrategias pondrían en práctica para mejorar la formación en las áreas de la educación de las artes visuales. O sea, ¿qué se hace ahora, ¿no? Porque tenemos el diagnóstico, tenemos el estado de cosas y lo que viene ahora es qué hacer, o sea, por dónde va la cuestión, ¿eh? Así que me gustaría que puedan redondear un poco las conclusiones en función del futuro, de cómo ven el futuro de las artes visuales y si apuntamos a un presupuesto. Hay cosas que se dijeron, pero bueno, si quieren redondearlo y ampliarlo, estaría bien. Gerardo. Bueno, yo pienso que yo sigo haciendo hincapié en el tema del proyecto educativo, porque las propuestas, a mí me parece bárbaro que salgan de abajo para arriba, porque somos los que estamos en ese territorio y sabemos las falencias que tenemos, los aciertos que tenemos, las carencias y con lo que contamos. Yo creo que hoy en día, y lo digo lamentablemente, uno puede pensar en que los docentes se capaciten, que puedan tener capacitación de servicio, que puedan generar, participar de encuentros entre sí con tiempo para poder debatir cómo damos los contenidos, cómo los podemos actualizar, pero a veces los tiempos no existen porque lamentablemente, y vuelvo a repetirlo, o sea, la baja del salario de un docente
influye en todo esto. O sea, por más que ustedes no lo crean y uno diga, bueno, bastante voluntad ponemos todos para poder mejorar, pero a veces estas cuestiones de chatura, quizás, o quizás estas faltas de incentivos, tienden a influir en esto. Entonces, para mí lo importante, y es lo que de alguna manera trato yo de impulsar desde la dirección, es poder, primero, hacer los diagnósticos, los tenemos que hacer. Tenemos que ver qué perfil de estudiante queremos en función de si vamos a sacar docentes que activen nuevas metodologías de trabajo, o docentes y artistas, y a veces ahí se nos produce el problema con el sistema que nos toman como una escuela de formación docente nada más. Entonces, en ese sentido, quedamos medio trabados porque la posibilidad de poder invertir en la posibilidad de que los estudiantes hagan sus trayectos y artísticos y puedan tener elementos para poder desarrollarlos son casi nulos. Yo insisto, la cuestión presupuestaria es importante, la actualización y capacitación de los docentes también es importante. Quizás esta idea de que nosotros, como decía el compañero Osvaldo recién, que nosotros vemos afuera las problemáticas nuestras, tratamos de buscar afuera, es que el afuera influye mucho en las situaciones internas de una escuela. Yo, por ejemplo, si uno es director de una escuela como yo no puedo meterme en lo académico y en lo artístico porque me la paso tratando temas administrativos. Entonces, cuando uno empieza a ver eso y empieza que pasó un año y medio, y vos tratás de tener todas las miradas allá y por ver que puedan llegar a enriquecer más la formación, te das cuenta que se te acaba la gestión. ¿Por qué? Porque hay toda una burocracia dentro del tema de la escolaridad de la escuela que impide poder avanzar en otras lógicas, ¿no? Estoy de acuerdo con que, insisto, con el tema de que el docente tiene, y sobre todo el que tiene formación artística, tiene que capacitarse, tiene que tener una movilidad de acceso al conocimiento, a las nuevas tecnologías, a un montón de posibilidades que hay hoy y que realmente a veces son medias complicadas de acceder porque, bueno, lo prueba ahora el sistema ¿no? Nosotros ahora estamos educando con la modalidad virtual y las carencias tanto en los estudiantes como en los docentes es infinita y la calidad de la educación disminuye y uno puede ser lo más creativo del mundo, pero cuando vos no podés no tener los recursos, a veces es complejo, ¿no? Poder mantener una lógica dinámica en todo esto. Por eso yo insisto que el tema de la cuestión presupuestaria es muy importante, la posibilidad de acceso a todos los recursos que haya también, no tenemos todos los recursos, las escuelas no están bien en su lógica organizativa y eso, lamentablemente, bueno, a veces tenés buenos docentes, egresados buenos docentes, y a veces tenés pibes que tienen una capacidad de trabajo y de oficio muy importante y a veces los caminos, que para mí también el Estado tendría que estar presente ahí, para que puedan volcar todo eso como gente joven en las artes visuales que puede llegar a proyectarse en la sociedad como artista, los caminos son muy estrechos. Entonces, me parece que hay que abrir ahí, hay que invertir en eso para que estos pibes, que la verdad que tienen muchos pibas y pibes que laburan muy bien, puedan tener recorridos más interesantes, con muchas más posibilidades. Hoy se reduce mucho, como decía Nicolás, o sea, el mercado nuestro es una tiendita realmente. Un pibe no está pensando. Lo positivo que hay también ahora es que también la cuestión colectiva es muy importante, o sea, los pibes trabajan colectivamente, se organizan colectivamente para avanzar desde lo colectivo, desde armarse un taller o hacer un grupo de intervención urbana, todos los recursos nuevos que hay ahora en las artes visuales que van más allá de la muestra en el salón, sino que es
la intervención urbana, el arte público, el muralismo, la interrelación con todas las demás disciplinas, bueno, son los mecanismos que salen de abajo, ¿no? Que son los recursos que se van, que uno se va haciendo paso para poder desarrollar las ideas, tanto políticas como estéticas que pueden tener. Pero bueno, quizás yo tengo una visión un poco, un tanto media pesimista, porque en la gestión realmente es muy compleja, sinceramente, poder, uno tiene muchas ideas. Yo quisiera tener una coordinación de extensión cultural y no la puedo tener, un laboratorio de investigación y no lo puedo tener. Si tuviese eso, sería un golazo, porque yo podría invitar a los artistas que están acá a dar cursos, a hacer muestras, a generar talleres alternativos. Sin embargo, no lo tenemos y se nos limita todo. Por eso insisto con lo de que para un proyecto político, y a esto voy, y no lo digo solamente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo digo por los gobiernos también de, populares, que también tienen sus falencias, tanto en los aspectos culturales como en los aspectos de la formación artística, la inversión en los proyectos culturales. Ahí hay que replantear un par de cosas, hay como que sacar esta lógica de cabeza colonizada que tenemos en la cuestión de la cultura, ¿no? Esto quizás es para hablarlo en otro lugar, en otro momento, pero sería interesante porque eso influye en la formación. No, nada más. Bueno, Osvaldo Kramaski, ¿querés decir algo? Una conclusión. Osvaldo. Ahí estoy. No podía activar el micrófono. Bueno. No, algo muy, muy pequeñito. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gerardo, que sigue siendo un diagnóstico de la realidad, que tiene que ver con los malos presupuestos, los bajos salarios, la multiplicidad de funciones, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente todo eso hace que en las instituciones cada vez se discuta menos. Y yo creo que la única manera de resolver desde adentro de la institución, lo de afuera es otra pelea, es discutiendo cuáles son los objetivos, discutiendo qué contenidos, discutiendo cuáles son los vínculos, porque nos gana esa frustración de una realidad que no es la deseable, pero que nos impide el intercambio entre pares, en las discusiones, en las resoluciones, en la toma de decisiones. Y realmente eso es lamentable, es lamentable. Entiendo que desde las gestiones se haga muy difícil cuando uno no tiene apoyo de instituciones mayores. Pero para mí como docente no me resigno a dejar ese espacio de discusión, de intercambio, de pelea interna dentro de las instituciones, porque dentro de la formación es imprescindible discutir todo y discutir desde un lugar donde uno acepte que pueda modificar su posición. Porque discutir para sostener la posición que viene manteniendo, bueno, no es una discusión que pueda aportar demasiado. Pero desgraciadamente esto es parte de la realidad, pero también yo creo que parte de la realidad es la necesidad de empezar a discutir un montón de temas que hace mucho tiempo que no se discuten y que sería imprescindible que en algún momento, además de cumplir, dar las clases, ir de una institución a otra y todo eso que uno no puede dejar de hacer, pueda existir ese espacio, que es el único espacio que para mí enriquecedor en cuanto a todo lo que hace a la formación. Otras son las peleas que tienen que ver con los presupuestos, que tienen que ver, que obviamente que no son ajenas y que hay que darlas,
pero también hay que dar peleas internas que a veces las otras peleas impiden que la podamos dar, y me parece que, bueno, los docentes tenemos la responsabilidad de retomar el tema de discutir los temas y que no nos tape todo el resto de situaciones que son reales, pero que en definitiva siempre existieron. Eso nada más. Nico, ¿querés decir algo con conclusión? ¿Qué te parece? Arrancá vos, Nico, dale. Dale, completo un poco cuando había planteado, cuando estuve exponiendo hace un ratito, había planteado que los concursos pueden ser mejorados, los concursos docentes. Muchas veces vemos que tiene que ver con la presentación de determinados antecedentes y talleres de formación y charlas, bueno, todo lo que hace a la trayectoria docente y en este caso también artística. Pero me parece que, y esto no lo he visto nunca, que sería muy interesante que se acompañe también de un portafolio de obra realizada, sobre todo cuando se concursa pintura, dibujo, escultura. Y también esto se viene conversando en los consejos directivos, que ese jurado, que generalmente son 3, evaluador, bueno, tenga una votación, ¿no? En lo que es los docentes de la institución que van a conformar el jurado evaluador para ganar determinada cátedra. Eso quería como una idea que muchas veces se habla, pero por ahí no llega a los lugares que debería llegar. Nosotros pusimos en práctica en el 4º año, yo soy docente de 4º año de mural en el Lola Mora, y pusimos en práctica el proyecto en común. Cada alumno plantea un proyecto y lo trabaja en las distintas disciplinas, pintura, dibujo, grabado. Es el mismo proyecto poético-estético que se desarrolla y lo pueden desarrollar en cada uno de los talleres y de esa manera se da una transversalidad muy interesante. Y ahí volvemos a lo mismo, que lo planteaba recién muy bien Cialciolo, que tiene que ver con esto de que hay unos empujes muy grandes a nivel docente, que es lo que observamos, para mejorar las cosas, pero muchas veces, bueno, nos falta la articulación gubernamental y vos sentís que desde lo gubernamental tienden más bien a recortar presupuesto. Y eso me parece que es muy importante de zanjar. En cuanto al oficio y la producción de obra, bueno, lo mismo. Con los docentes estamos en ese empuje también tratando de dar esas formaciones, tratando de dar esos oficios para que se puedan realizar. Y para finalizar, la comunidad es algo que nunca la escuela tiene que perder de vista. Siempre tiene que estar como enfocada a la comunidad y de ahí generar las articulaciones gubernamentales, ¿no? Tanto desde lo gubernamental hacia los docentes y la comunidad, como desde la comunidad hacia los docentes y lo gubernamental. Me parece que esa cadena nunca se tiene que perder de vista y ahí está también la responsabilidad docente y por supuesto la responsabilidad gubernamental de tener una conciencia en sentido nacional y por qué no popular si hablamos de Lugano, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Llegó Silvia Carrasco. Silvia ha sido, bueno, directora del Polivalente de Arte de San Isidro y también de la Escuela Berni de San Martín. Silvia, te saludamos, lamentamos que no pudiste engancharte desde el principio, pero te vamos a pedir algo muy breve dentro de este tema, que vos ya lo conocés bastante, que seas muy breve y también decirle a la gente que está participando si quieren escribirnos alguna pregunta específica o alguna consulta específica que a lo mejor alguno de los integrantes pueda llegar a cerrar o a dar una devolución desde su lugar. Silvia, te damos la palabra y mientras tanto los integrantes de esta mesa que quieran escribir alguna pregunta lo podrán hacer. Quería decir que dentro de educación artística tuvimos muchos cambios de direcciones, principalmente en la década del 70, en la década del 90 hubo cambios y esos cambios creo que también desmembraron a las escuelas.
desmembrar, antes había un ministerio, porque Nación era lo que sostenía todo el Ministerio de Educación, la Dirección de Enseñanza Artística existía, y después, a descentralización, las escuelas quedaron afectadas, a mi criterio. A mi criterio, ¿por qué? Porque algunas provincias pudieron recuperar las escuelas como eran y otras provincias directamente las tuvieron que transformar. De mi escuela, que es ahora se llama, pero antes era un centro polivalente de arte, que fueron los centros polivalentes de arte, se empezaron en el año 73 en todo el país, o sea que en todas las provincias había una escuela de arte de educación específica media, que era un magisterio. Entonces, cuando a nosotros nos pasan a provincia, a nosotros nos pasan a media. Hay otros que por suerte pudieron pasarse a terciario. Entonces, lo que tenía que ver en formación docente, podían darla dentro del nivel terciario. Bueno, también en Capital hubo fracturas. Entonces, ese desmembramiento hizo que, bueno, estuviéramos fallando por muchos años. Por supuesto que yo creo que a partir de mediados del 2000, o sea, 2006, 2007, hubo algunos contenidos que pudimos sostener, o sea, resistiendo, o sea, la educación artística en provincias se dio cuenta que íbamos a seguir siendo escuelas de arte, no transformarnos en polimodales, que eran solamente una pequeña orientación. Nosotros, específico, lo mismo hizo Capital, y yo creo que, y también muchas provincias. O sea, hay escuelas que se notó por ejemplo, hace 3 años atrás, creo, se hubo una reunión de todos los que eran escuelas artísticas de cada provincia, y se notó que la esencia de esas escuelas siguieron estando. Y siguen estando, o sea que ese cauce que hubo y esa raíz que hubo no se perdió. Lo que yo creo es que tiene que haber un poquito más de unificar. Hay dentro de Dirección Artística de Nación, hubo intenciones, pero nunca hay presupuesto. Nosotros lo que vemos es que ya sea a nivel provincial o a nivel nacional, siempre artística le falta presupuesto. Le falta presupuesto, y todos los que somos directivos o docentes de las escuelas siempre tratamos de sostenerlas lo mejor que podemos. Y con respecto a los contenidos, yo creo que hay contenidos que tienen que ver con todo lo que es América, lo que es nuestra nación y lo que es América. Porque normalmente en los contenidos siempre trabaja con la historia occidental y de los primeros países, los más importantes, y nosotros siempre quedamos en la retaguardia. Muchas veces esos proyectos, o sea, en el caso mío o de mi escuela, y también se dio también en la Berni, por ejemplo, se dio que los mismos alumnos pedían el arte argentino. Entonces se pudo hacer un proyecto en un espacio institucional, o sea, no pertenece a la currícula, no pertenece a lo que debería estar, a donde debería estar. Pertenece a que hay un espacio institucional que se ganó por medio de un concurso con presentación de proyectos, pero eso sí, lo que pusimos es que fuera justamente arte argentino, porque era el faltante. Pero es en el último año. Y después en la escuela media, en las ESEAS, se da como contenido transversal. O sea, yo creo que esas cosas hay que verlas, hay que reverlas. O sea, son situaciones que se tiene que trabajar, y trabajar en conjunto. O sea, las escuelas no son satélites que están en cualquier lugar y entre ellas están las mejores y las peores. No, entre todos tenemos que juntarnos. En el 96, que fue el 93, que es la gran descentralización, tuvimos muchos problemas con la unidad. Y yo creo que siempre la unidad hace que todo marche mucho mejor. Y lo que desearía es que en el futuro
todos los que somos docentes de arte y todos los que estamos en las escuelas de arte, podamos tener un diálogo más fluido. Y también buscar la manera que dentro de las autoridades tenga mucha más presencia nuestra rama. En el caso de la provincia de Buenos Aires, de educación artística, ni una dirección. Ni una dirección, no, ministerio no va a haber, el Ministerio de Cultura y Educación, pero sí dirección. Es una modalidad, porque siempre estamos a la retaguardia de todo, ¿no? Y sabemos bien, y otra cosa que me interesaría decir, es que la educación artística debe estar siempre presente, desde el inicio, desde las etapas iniciales, porque también a mediados de hubo la provincia de una chique con respecto a las especialidades artísticas. Las escuelas primarias tenían 3 especialidades artísticas: danza, música y artes visuales. Y a partir de mediados de los 90 se decidió que debía haber una especialidad. Entonces quedaron las especialidades que los docentes eran titulares, los provisionales bajaron, y la mayoría de los titulares en las escuelas de provincia de Buenos Aires son de música. Entonces muchas veces los chicos, cuando ingresan a la CESEA, por ejemplo, que es una escuela media, y que tienen los chicos una decisión de esas escuelas porque les interesa el arte plástico, por ahí no tuvieron nunca arte plástico en la primaria. Entonces yo creo que también hay muchas cosas de los modelos educativos que tienen que mejorar para la educación artística. En el caso de la CCA, los chicos normalmente ingresan para poder dibujar, para poder pintar, para poder expresarse plásticamente. Y muchas veces vemos que las materias de formación general tienen algunas faltantes, ¿no? Pero lo importante es que en las escuelas, ya sea primaria, a nivel primario y nivel secundario, haya espacios de exposición. Porque los espacios de exposición hacen ver al alumno desde el perfil que está en la escuela. Y muchas veces hay chicos adolescentes que normalmente son grandes creativos y especialmente por ahí maduros en su pensamiento, que lo expresan plásticamente. Y los docentes de formación general se dan que eso hay que abordarlos de otra manera. Entonces yo creo que la educación artística debe estar en todos los niveles, debe sostenerse en todos los niveles, y tiene que haber muchas más escuelas. Son todas utopías que siempre uno las piensa, ¿no? Pero se pueden lograr. Nosotros en San Isidro, que es la escuela media, también hicimos una extensión de la Berni, porque había una necesidad de la zona, porque no podían trasladarse los de la zona del río, viene a ser. O sea, nosotros estamos en una zona que viene a permanecer la costa. Toda la zona de la costa, para viajar hasta San Martín, la gente que trabaja, por ejemplo, no puede para hacer un terciario de San Martín. Al abrir ese terciario en San Isidro, se benefició la zona y se benefició también la escuela de San Martín, porque tiene más matrícula. Entonces yo pienso que lo importante en esto, en todo lo que es referente a la educación artística, debemos darle oportunidades no solo para ser docentes, sino oportunidades también para ser artistas. Las escuelas artísticas tienen que formar las dos cosas, no solamente ser docentes, en el caso de los terciarios. Y en el caso de las escuelas medias, o sea, hay que buscar que los chicos se sientan que pueden creadores. O sea, la creatividad es lo más importante. Y para eso tenemos que fortalecernos como docentes también.
O sea, como docentes tenemos que ser docentes, que no abordemos solamente la parte teórica, la parte técnica, sino que también abordemos un poco la parte artística. Que también nosotros seamos creadores y practiquemos la parte artística, porque eso genera también un vínculo mayor en lo que estamos ofreciendo. Bueno, por ahora no se me ocurre nada más. Tengo un montón de cosas acá escritas, pero... Gracias, Silvia. Yo creo que vamos a volver porque es un tema que no se agota todavía y seguramente vamos a volver invitando nuevamente a la reflexión y al debate. El tema de la educación es bastante complejo en toda su diversidad. Hay una pregunta de Lucía Genaro que habla sobre la bibliografía. Yo creo que Osvaldo Krasmaski habló sobre el tema de la bibliografía trazada y todo esto. Dice, ¿no creen que hay un vacío de sustento teórico, por ejemplo, para la enseñanza de lo contemporáneo y sobre el tema de la bibliografía? Y bueno, lo invito a Osvaldo a contestar esto, pero también a Gerardo, a Nicolás y a Silvia a que nos den una breve respuesta sobre este tema del contexto teórico y práctico. No, no tengo mucho para decir. Sí, creo que es verdad que hay, pero a ver, yo estoy hablando desde mi experiencia en estas instituciones, puede ser que otras instituciones se manejen de otra manera. Yo creo que sí, la bibliografía está desactualizada, se sigue manejando bibliografía, vuelvo a decir, de, qué sé yo, 45 años atrás. No en todos los casos, no todos los docentes, supongo que no en todas las instituciones, pero yo creo que, bueno, es trabajar con bibliografía que complemente la ya existente me parece siempre deseable porque es abrir el abanico de posibilidades y de pensamientos, o sea, me parece que sí. En donde yo trabajo, la bibliografía ahora se implementó, esto lo digo en función también de lo que planteaba Nicolás en cuanto al acceso a los cargos. Para acceder a un cargo docente hay que presentar un proyecto, antes era por simple puntaje, el que tenía mayor puntaje, que siempre era la gente de mayor antigüedad, porque no hay posibilidad de acumular puntaje cuando uno hace 2 años que ejerce la docencia. Bueno, se implementó el sistema de que con cada proyecto cada proyecto que se presente reúna determinados requisitos. Y un requisito es que tenga bibliografía actualizada. Y bueno, me parece que es importante que esto exista para abarcar la mayor cantidad de criterios, ¿sí? y demás. Nosotros tuvimos, y esto muy cortito, un problema, esto con respecto a lo que Nicolás planteaba, de que teníamos docentes muy emblemáticos en la zona, que daban clases ahí y que ya tenían edad y antigüedad para jubilarse. Y ahí en la provincia, por lo menos en la Carlos Morel, no existe techo para jubilarse. Y eso también es un problema porque por más bueno que sea el docente, si cuando llega a la edad de jubilarse no se jubila, la gente que está empezando nunca tiene posibilidad de competir en cuanto a puntaje con el docente que tiene 40 años de servicio. Y ese es un problema que se da de gente que inclusive la misma institución lo sostiene porque es muy valiosa, pero eso impide que haya un recambio y que la gente que recién se incorpora a la enseñanza no pueda acceder a los cargos. Entonces, bueno, también son cuestiones que son para revisar. Pero bueno, con respecto a la bibliografía no tengo más que opinar que lo que dije. Nosotros cuando... ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, Nico, dale. Cuando nos ha tocado participar de jurado en la exposición de cátedras, sí observamos eso de la bibliografía, por ahí el puntaje bibliográfico, bueno, por supuesto
pero que esté como construido en la variedad según la propia. Trabajamos con eso. Vacío. Justamente en biografías, no, la verdad es que por lo menos no lo percibí yo. Y es más, en materias específicas de taller, donde la carga de trabajo en aula es muy grande, también trabajamos con bibliografía y bibliografía actualizada. No, no percibí, por lo menos en estos tiempos que me ha tocado trabajar, este vacío. No, yo la verdad que tampoco. Lo que yo, porque nosotros en los concursos, la bibliografía es importante en la parte de puntaje y se trata de pedir y de ver justamente que sea una bibliografía actualizada, ¿no? No una cosa de hace 40 años, pero se trabaja bastante con bibliografía actualizada en la escuela, por lo menos. Lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Waldo en el sentido de que a veces la renovación en la parte de los docentes tendría que ser un poco más dinámica, no solo porque gente joven puede acceder a la docencia con nuevas experiencias y tampoco que sea joven quiere decir que sean no grosos, o sea, porque también han entrado jóvenes a la Belgrano y bueno, también tuvimos nuestros problemas, pero el tema es que es interesante, pero más que nada también por una cuestión de salud para el docente, o sea, un docente que tenga 65 años dando clase, la verdad que no da, es decir, no da porque es mucho tiempo y hay un desgaste que obviamente influye en la metodología de trabajo, en las ganas, pero considero que la gente que puede venir más joven, que el sistema pueda hacerlo más dinámico, también trae un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas, con novedades, con metodologías nuevas, con formas de poder trabajar de otra forma, que también aportarían a este debate que se hablaba recién, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el debate interno, y el debate interno tiene que ver con eso de la metodología, la bibliografía. A veces cuesta porque vos, un docente que está hace mucho en el taller, que cierra su puerta del taller y vos no sabés qué pasa ahí adentro, vos se la abrís para decirle hola, ¿qué tal? Y ya como que se pone medio mal, ¿no? Porque uno dice, bueno, quiero saber que estás trabajando, porque no es un taller particular, es una escuela y más o menos la idea es que el taller sea de puertas abiertas, porque si no, uno no sabe lo que está pasando ahí adentro. Y eso es importante porque también le da dinámica y también le da incluso el diálogo entre los docentes, las reuniones de personal que permitan poder hacer estos intercambios de bibliografía, de metodología, bueno, de contenidos. Me parece que es muy importante eso y hay una necesidad, porque también yo por lo menos en la escuela veo eso, que cuando uno fomenta las reuniones la gente se interesa, no todo, pero la gran mayoría les interesa poder debatir la problemática, ¿no? Si no, todo como que queda medio aislado y ahí está el problema. Cada uno en su taller hace lo que quiere y vos decís, no te enterás qué pasa hasta que lo ves en un final y ves la producción del final y decís, ¿qué hiciste todo el año? O sea, son situaciones que, que me parece que sirven y tienen que ver con esto. La bibliografía está actualizada. Eh, Tiene mucha dinámica la gente que tiene producción, por ejemplo, que lo decía recién Nicolás, de que haya una presentación de la obra, que vos tengas un docente que sepas que produce, que está activo en la parte artística, es importante. En la escuela eso, los docentes que se conoce que están trabajando, se nota cuál es la dinámica de trabajo y la posibilidad de discurso, ¿no? de información que hay. Uno a veces hace una muestra de docentes y capaz que un docente que trae un trabajo de hace 25 años, es decir, no da, o sea, la verdad que traiga algo actual o no traiga nada, porque en realidad es importante saber que una persona que está enseñándote pintura está pintando, ¿no? Qué mejor manera de ir como reactualizándote en función de lo que vos haces ese laburo. Pero bueno, son cosas para charlarlas. Muchas cátedras
hay docentes que se preocupan en tener una actualización, porque son dinámicos, porque les interesa, porque también por ahí trabajan, como dice Gerardo, trabajan en la parte plástica y entonces tienen bibliografía actualizada. Y hay otros que se quedaron en el tiempo, se quedaron con la comodidad. Y para los docentes que están en la comodidad, lo mejor es incomodarlos. Y para incomodarlos hay que crear grupos de discusión dentro de las instituciones. Muchas veces lo que pasa es que siempre viene un inspector que dice, pero puede usted hacer una reunión, porque lo puede hacer fuera del horario, y no da para fuera del horario. Entonces lo que se necesita es que haya por lo menos 3 capacitaciones anuales, 3 tiempos para poder unirse, para poder juntarse y traer gente de afuera también, para poder actualizar, porque si no hay cátedras totalmente desactualizadas y quedaron en el tiempo. Y no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con las curiosidades, ganas. Y también, si uno forma equipos dentro de las instituciones, se puede llegar a actualizar. Pero yo creo que la capacitación es muy importante. O sea, y dar el gobierno, no que el docente tenga que capacitarse por su cuenta. O sea, tiene que haber una estructura que venga desde el gobierno. Y normalmente dicen que no tienen presupuesto, que no tienen para hacer eso, pero yo creo que la actualización en todos los aspectos de la educación artística tiene que ver con la capacitación y también con los grupos, con formar grupos dentro de las instituciones que sean grupos que entre ellos mismos quieran tener ganas de mejorar. Y para eso lo tienes que armar también, o sea, no solo. O sea, si uno trabaja en equipo dentro de las instituciones se puede lograr. Pero bueno, pero es real. El otro problema es que siempre los cargos, en el caso de las escuelas como la CCEA o los terciarios provinciales, son cargos que es por el puntaje. Entonces, normalmente siempre están acaparados por cierta cantidad de profesores y no dejan entrar a otro. Eso es una realidad. Eso tendría que modificarse. Por ahí tendría que ser como cuando están los espacios institucionales que haya concursos. Bueno, quería agregar eso, que para modificar, trabajar con actualización tiene que haber una necesidad orgánica dentro de la institución. Y eso se puede crear. Creo que hace un muy buen aporte para el foro. Nos reunimos con Mauro, con Héctor, con Alejandra, en fin, con un grupo con Rubén Borré también, con un grupo de personas para darle una nueva mirada al arte argentino, al arte nacional y potenciarlo, tanto en el aspecto de identidad, en el aspecto de creación de obras, en el aspecto de la producción y también en la educación. Creo que lo de hoy fue realmente muy bueno, muy variado, y creo que la visión de Gerardo, de Nicolás, de Osvaldo y de Silvia también han dado un aporte muy piola, muy interesante. Nos deja para pensar. Creo que todos han dicho una parte importante de la verdad, coincido con todos, así que no tengo más que elogios para lo que han dicho. Creo que está en la conciencia nuestra, digamos, evaluar lo que han dicho y pensarlo, y quedar pensando el tema para el futuro. Yo soy un docente que, bueno, estoy también de salida, no me jubilo por la pandemia, pero estoy en eso, y realmente, bueno, apuesto a la educación artística desde siempre, creo que no debe desaparecer, creo que debe potenciarse, así que bueno, creo que lo de hoy ha sido una muy buena experiencia. No sé si Héctor quiere decir algo o Mauro. Bueno, sí, yo desde ya primero agradecer a los participantes que se tomaron su tiempo para desarrollar, con los cuales coincido en un montón de cosas. Yo creo que como reflexión final, desde mi parte diría que es muy real todos los inconvenientes que hay, digamos, en cuanto a la organización institucional, y que como
como pregunta, tendríamos que volver, para pegar un salto hacia el futuro, la verdadera pregunta es la pregunta hacia el origen, o sea, la pregunta de qué es el arte, qué es la educación artística y qué es una institución. Cuando uno se plantea esas preguntas, empiezan a aparecer un pensamiento quizás más ricos y fundamentalmente qué son los lenguajes, porque a veces nos dejamos llevar por la información o por la vorágine tecnológica y en realidad nos alejamos cada vez más de las preguntas esenciales. Yo entiendo a la educación artística como una transmisión, más parecida a la paternidad que a una universidad, para entenderlo así, donde hay una verticalidad, hay que estar en una escucha, y el lenguaje como algo fundamental, en el sentido que el lenguaje no puede ser reemplazado por otro lenguaje. Creo que Silvia Carrasco dijo algo de eso. Cuando alguien se expresa, hay que conocer los signos de esa expresión. Si nos remitimos con claridad a las palabras nos pueden dar un montón de formas instrumentales, y quizás solamente en la palabra poética podamos encontrar eso, lo equivalente a los sentidos o sentimientos que nos produce actos maravillosos o trágicos. Lo mismo pasaría en otro lenguaje, que es el lenguaje de las artes visuales, y que creo que es lo más abandonado en función de una urgencia por actualizaciones que no son reales, simplemente son informativas. Desde ese punto de vista me parece que hay muchas cosas para pensar y enriquecernos. Nada más, y agradeciendo fundamentalmente a los participantes. Bueno, yo creo que no se puede, está clarísimo que no se puede separar lo político y lo ideológico en el hecho educativo y en el hecho de la formación artística, mucho menos, ¿no? Y me parece que si entendemos la educación como una herramienta de emancipación, las artes visuales también, desde la estética, plantean o pueden plantear esta herramienta en este contexto de emancipación y de identidad y de soberanía cultural, ¿no? Me parece que esto se enlaza un poco con la mesa que habíamos hecho sobre identidad la vez pasada, y que la educación no puede estar al margen de toda esta construcción política, ideológica y de emancipación cultural. Así que hay que seguir debatiendo, seguir cuestionando estas cosas y ponerle, bueno, todo el empeño y sumar más voces a esta construcción de lo que tiene que ver con el hecho educativo, que no puede estar separado del hecho cultural. Muchas gracias a todos los participantes.